Hola, hoy vamos a hablar de Perashat Shemini. En esta Perashá se tocan varios temas interesantes. En el comienzo se habla de la muerte de los dos hijos de Aarón que entraron en el Kodesh HaKodashim con diferentes explicaciones, unos cuando no fueron llamados, otras explicaciones que habían tomado un poco de vino. Y existe una prohibición más adelante que se la dice a Hashem directamente a Aarón a Cohen. Le dice, todo Cohen que va a entrar a hacer servicio en el Bet HaMikdash no puede entrar siempre y cuando haya tomado un poco de vino. Si tomó vino, ya no puede hacer servicio en el Bet HaMikdash. Hasta tanto, esta prohibición dice la Gemara en Masejet Ta'anit, dice la Gemara, cuando una persona sabe, un Cohen sabe perfectamente en qué Mishmará le toca trabajar, qué semana del año le tocaba trabajar en el Bet HaMikdash, que era algo que era conocido. Todas las familias sabían qué semana del año les tocaba servir en el Bet HaMikdash. Esa semana, ese Cohen no podía tomar vino toda la semana. ¿Por qué? Porque probablemente se construía el Bet HaMikdash en esa semana y él iba a ser llamado a trabajar en el servicio en el Bet HaMikdash y no hubiera sido apto para hacerlo. Hasta tanto la emuná del pueblo de Israel en todo momento de que la construcción del Bet HaMikdash puede ser en cualquier instante. Pero un poquito tenemos que entender la prohibición. ¿Por qué no entrar al Kodesh HaKodashim una vez que tomaste vino? ¿Cuál es el motivo? Por supuesto, hay muchos motivos de seriedad y muchos otros motivos, pero hay uno que quiero compartir con ustedes que me encanta. Dicen los Jajamim, la experiencia que tiene un ser humano cuando tiene contacto con lo espiritual, con lo ilimitado, con Akadosh Baruj Hu, es una experiencia de éxtasis impresionante. Es una experiencia de satisfacción, de plenitud increíble, muy difícil de explicar. Es una experiencia que, por supuesto, el Kohen Gadol o el Kohen, cuando entraba al Bet HaMikdash a servir, a hacer los korbanot, a hacer el trabajo que tenía que hacer allá adentro, por supuesto sentía una satisfacción increíble. Y dicen los Jajamim, uno de los motivos por los cuales se prohibía que entrara tomado, cuando había tomado vino, porque definitivamente los efectos que hacen cualquier droga, y dentro de ellas, por ejemplo, el alcohol, es dar a la persona un sentido falso de tranquilidad. Falso porque cuando pasa el efecto de la droga, luego se termina también el efecto de esa tranquilidad y satisfacción. Es un efecto falso. Entonces, para que el Cohen, al entrar al Bet HaMikdash y sentir esa plenitud, satisfacción, tranquilidad, por el hecho de estar allá dentro del Bet HaMikdash, que no se vaya a confundir y pensar que a lo mejor esa satisfacción la tiene por el vino que tomó. Por eso dicen los Jajamim, el Cohen no podía tomar vino, para no confundir los sentimientos. Pero ahora compartimos una idea muy interesante. Imagínate, ¿por qué en esta época todos los jóvenes o muchos jóvenes están buscando alternativas en todo tipo de drogas, de diferente tipo? ¿Por qué? Porque estamos faltos de sentimientos de satisfacción. Nos hace falta sentimientos de tranquilidad, momentos de plenitud, nos hacen falta. Pero está por demás buscarlo en esas cosas falsas que nos van a dar por un tiempo limitado nada más. Te invito a conocerlo y a vivirlo en las cosas verdaderas, que son en la conexión espiritual que tenemos entre nosotros con Akadosh Baruj Hu. Esa es una primera lección que aprendemos de esta Perashá. Más adelante en la Perashá, encontramos también, Akadosh Baruj Hu hace una lista muy grande de todos los animales que se pueden comer y todos los animales que no se pueden comer. Interesante encontrar dentro de la lista que, por ejemplo, un animal para que sea kasher, para que sea puro, tiene que tener dos condiciones. Tiene que ser rumiante, que es decir, que cada vez que come, digiere en un diferente estómago. Primero lo come, lo pasa directamente, casi sin masticar, a uno de los estómagos, después lo regresa, lo vuelve a masticar, lo vuelve a digerir. Eso significa un animal rumiante, a grandes rasgos. Y también tiene que tener la cualidad de tener la pezuña partida. Las pezuñas partidas, que de esta manera son dos señales que los animales deben tener para ser consumidos por los Yehudim. Pero hay animales, 4, que tienen una característica y no la otra. Por ejemplo, el camello, como lo dice la Torá, la liebre, que son diferentes tipos de liebre, el jazir, el puerco, el cerdo, como en diferentes lugares del mundo lo llaman, tienen una cualidad y la otra no. Si nosotros hablamos de cuál es el símbolo de la comida taref, el símbolo de algo prohibido para los Yehudim, es hablar de yo no como puerco, yo no como cerdo, que es el animal símbolo. Sin embargo, dicen los Jajamim que cuando venga el Mashiach, el jazir, el puerco,
se va a poder. Por eso su nombre es Hazir, que Joser, que después va a regresar, también a ser kasher. Curiosamente, el puerco tiene una de las dos cualidades. Tiene la pezuña partida, sin embargo no es rumiante. En un futuro, cuando venga el Mashiach, va a ser rumiante también y lo podremos consumir. Pero es interesante, dicen los Jajamim, por cuanto que el cerdo es hipócrita, nos pone sus manos afuera cuando descansa, como diciendo, miren, yo soy kasher. Esa hipocresía, ese mostrar justamente las cualidades que parecen ser positivas, pero dentro de ti no hay cualidades positivas, eso es lo más taref que puede haber, lo más falto de ética. Y por eso, Akadosh Baruj Hu, cuando nos menciona esta perashá, primero menciona cuál es la cualidad y después cuál es el defecto. Porque muchas veces el defecto es lo principal en contra de la cualidad. Encontramos también en la perashá una lista de todos los animales que se pueden consumir por los Yehudim y cuáles no se pueden consumir. Tienen que tener dos cualidades. Tienen que tener la pezuña partida y también ser rumiantes. Rumiantes significa que va digiriendo poco a poco el alimento, lo pasa a un estómago, después lo regresa, lo vuelve a masticar, después al otro estómago y etc. Y la pezuña partida son cualidades que hay en las patas de los animales y solamente el que tenga las dos cualidades puede ser consumido por los Yehudim. Como sabemos, solamente hay 4 animales que son excepcionalmente prohibidos. Quiere decir que tienen una cualidad y no la otra. Tienen, por ejemplo, la pezuña partida como el Hazir, más no es rumiante, o son rumiantes pero no tienen la pezuña partida. Como sabemos, el hecho del kashrut en el pueblo de Israel no es nada más algo que promueve el higiene o la salud física de los seres humanos. El kashrut está hecho principalmente para mantener la integridad espiritual de nosotros. Quiere decir, nosotros tenemos que saber qué pasa cuando un día no comes nada. Te empiezas a sentir un poco más débil, te empieza a doler la cabeza. ¿Y qué pasa cuando comes? Otra vez te regresa la energía. Definitivamente lo que comemos se vuelve en la energía de nuestro cuerpo. ¿Y qué es la energía? En otras palabras, hablando un poquito más profundo, la energía es nuestra neshama. Por lo tanto, todo lo que comemos se traduce a una energía que nos va a dar al cuerpo. Esa energía hace que el cuerpo siga viviendo y así mismo podamos hacer nuestras actividades diarias. Por lo tanto, dice Akadosh Baruj Hu, los animales que en su energía no es una energía compatible con la energía de nuestra neshama, son animales que no debemos de consumir. Los animales que no tienen estas dos cualidades, por sus diferentes situaciones en la vida, tienen que ser carnívoros, tienen que correr más rápido, tienen que escapar de estos depredadores, etcétera, por sus cualidades, tienen una energía que choca con la neshama, con el alma de los Yehudim. Por lo tanto, nos prohíbe de comerlo. Pero además, dicen nuestros jajamim, esta energía de los animales pasa a ser parte de nuestra energía y por lo tanto, la sensibilidad espiritual mucho depende de lo que consumimos. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Los judíos decimos este dicho, dime lo que comes y te diré quién eres. En base a lo que comes podemos saber perfectamente cuáles son tus tendencias espirituales más finas dentro de ti. Y hay un ejemplo muy interesante que dice Rav Galinsky. En Europa, en los tiempos de antes, en Rusia, cuando Rusia todavía comunista, había mucha gente que tomaba mucho alcohol. Había mucho frío y el alcohol de alguna manera los ayudaba a calentarse. Entonces, el gobierno no veía la manera de cómo controlar esa situación. Era de forma desmedida, había gente borracha en las calles. Y entonces dijeron, bueno, la medida es toda persona que se encuentre borracha en la calle, lo vamos a meter preso. Bueno, empezaron a buscar, empezaron a checar, y era muy difícil definir quién estaba borracho y quién no. Porque mucha gente decía, bueno, tienes aliento alcohólico. Decían, no existía el alcoholímetro o así. Decían, sí, bueno, pero porque me dolían los dientes y tuve que hacer buches con vodka para que se me quite el dolor de la muela y por eso tengo aliento alcohólico, pero no estoy borracho para nada. Y entonces fue muy difícil definir, hasta que se dieron las famosas pruebas que también conocemos hoy, que casi ya no se usan, porque ya existe la forma de comprobarlo de forma más clara, por medio del alcoholímetro, midiendo las cantidades de alcohol que llevamos en el cuerpo, la forma empírica de poderlo hacer. Por ejemplo, se trazaba una línea y le decían a la persona, bueno, si no estás borracho, camina de forma derecha sobre la línea. ¿Y qué pasaba? La persona que realmente estaba sobria podía caminar derecho sobre la línea. Pero la persona que estaba bajo los efectos del alcohol,
Le costaba mucho trabajo mantenerse en la línea. Ya sea que la línea se le movía, o ya sea que su perspectiva de sus movimientos eran diferentes y no podía calcularlos para estar caminando solamente sobre la línea. A pesar de que eso le podía costar pasar unos cuantos días en la cárcel. Sin embargo, no lo podía controlar. De ahí es una prueba muy interesante de que sí hay cosas que puedes consumir que alteran tu forma de ver la vida. Alteran la forma de ver la realidad que tienes a tu alrededor. El alcohol es un ejemplo muy claro. También las drogas. La marihuana, por ejemplo, es una de las drogas más livianas a lo mejor, o la menos dañina. De hecho, puede ser menos dañina que un cigarro. Pero como dicen los psicólogos, la marihuana puede ser la entrada a muchas drogas, porque la mente se ve alterada tanto cuando está en el efecto de la droga, tanto cuando no está bajo el efecto de la droga, para llegar a pensar lo que para él sería un valor, darle una vuelta por completo. Sí existe algo así. Y sí existe también el concepto que lo que comemos, a pesar de que no sea una droga, sea algo natural, una comida, una carne, un bistec, a lo mejor un corte de carne muy especial, pero no de un animal kasher, o no de la forma correcta como se debe de matar un animal, sí puede influenciar en nosotros, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Y una de las cosas que influencia mucho es sobre la emuná. En este perashá también encontramos la muerte, como dijimos al principio, la muerte de los dos hijos de Aarón. Y encontramos un acto impresionante de Aarón a Cohen. Cuando le avisan que sus dos hijos habían muerto, dice el pasuk, Vaidom a Aarón. Aarón se quedó callado por completo. Todos preguntamos, ¿pero cómo? Después de un sufrimiento tan fuerte y tan grande, silencio total, son niveles muy elevados que no están a nuestro alcance de poder entender. Pero, ¿qué hizo Aarón a Cohen llegar a un nivel tan alto? Una convicción clara de que todo lo que pasa en este mundo es solamente para bien. Hashem es nuestro Padre y solamente busca nuestro bien. Lo entendamos en su momento o no lo entendamos. Tenemos que llegar a esta convicción clara. Una de las cosas que limita nuestra emuná, que limita nuestro sentimiento o nuestra sensibilidad en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos a nuestro alrededor, es lo que corre por nuestras venas. Eso que es nuestro alimento, lo que comemos, define muchas cosas de nosotros, en nuestra parte espiritual. Por eso es muy conocido el ejemplo de una familia que fueron a un seminario de Arahim. Arahim es una organización en Israel que hacen seminarios para que la gente conozca el judaísmo y se acerque un poco más a él. Terminando el seminario, se acercaron con uno de los rabinos, una familia entera. Le dijeron, rabino, estamos convencidos, la Torah es emet, y queremos empezar a cumplirla. Díganos, por favor, denos una mitzvah, una sola mitzvah que podamos cumplir, y la vamos a hacer al 100%. No podemos tomar todo, tenemos que ir poco a poco. Por eso, denos una mitzvah, y a partir de esa, seguiremos adelante. El rabino empezó a hacer cuentas, y dijo, bueno, está Shabbat, hay muchas mitzvot, no sé cuál. Y según en base al cuál es más grave y menos grave, lo superó. Y entonces hizo una llamada al gran rabino de la generación anterior, el Rab Shach. Le llamó y le dijo, Rab, tengo esta situación, la familia está con esta pregunta, ¿qué hago? Está Shabbat, Nidat, Tarada Mishpacha, muchísimas cosas que les puedo decir, ¿qué me recomienda? Rab Shach les dijo, sin duda, que empiecen a cuidar kashrut, que empiecen a comer kosher. De esa manera, su neshama se empieza a purificar. Y todas las dificultades que tienen para poder cumplir las demás mitzvot, se les van a ir bajando. Que empiecen por el kashrut. El kashrut es algo muy importante en nosotros. Y siempre, como por ejemplo cuando viene Pesaj y que nos cuidamos muchísimo, ahí nos damos cuenta, hasta del pan nos podemos cuidar, del pan que es del diario. Podemos llegar a niveles muy elevados por medio del cuidado de nuestra boca. Cuidamos de la boca todo lo que entra y por supuesto, todo lo que sale de ella también. Es un arma muy, muy poderosa. Tengamos mucho más cuidado y Bezrat Hashem, que podamos lograr a partir de estas reflexiones unirnos mucho más a Boreolam y tener mucho más cuidado de hacer que corra por nuestras venas una sangre espiritual, una sangre con tendencia espiritual y con mucho amor a Hashem. Shabbat Shalom.